continuación, los temas de actualidad, locales, de contingencia, convergen en Pauta Local, un espacio abierto al diálogo. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidas a una nueva edición de Pauta Local, un programa de conversación que hacemos a través de Hito Cero Televisión y Quillón Informa, a través de la señal 5 de TVNet Cable, el cable operador local de Quillón, y también a quienes nos ven en nuestras redes sociales a través de www.hitocerotv.cl. El día de hoy nos acompaña otra autoridad. La semana pasada estuvimos con la delegada provincial, presidencial provincial, Mariela Núñez Ávila, quien nos acompañó también. Estuvimos conversando de diferentes áreas que son de interés y deberían ser de interés de todo el público y también de la gente de Quillón. El día de hoy nos visita también de manera telemática, obviamente, el diputado de la República, Alejandro Javier Bernales Maldonado. Quiero contarles que él es un diseñador gráfico y político del Partido Liberal de Chile, diputado de la República de nuestro distrito 26 de la región de los lagos, periodo 2008-2022, y nuevamente también fue la reelección y también está representándonos por este periodo en nuestro distrito. Vamos a hacer una corrección porque ¿es del Partido Liberal o no? ¿Cómo estás? Soy del Partido Liberal. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está? Gusto saludarles. Bienvenido a nuestra conversación amena a través de Hito Cero Televisión. Bueno, sabemos que está dentro del proceso, también dentro de reunión durante esta jornada de día martes. Coméntenos primero y si quiere saludar a la gente que está a través de Hito Cero Televisión. No, nada, primero que todo agradecer este contacto a todos quienes nos están viendo a través de Hito Cero Televisión. Y conversar acá de los temas que le interesan hoy día a la ciudadanía. Como tú dices, han sido agendas bastante intensas. A mí me toca estar en distintas comisiones que son importantes, como una de ellas la Comisión de Economía, donde estamos viendo temas de la región, pero además nuestro partido además tiene un rol relevante también en nuestro nuevo gobierno. Muchos, o más que pocos, pero saben que la delegada, por ejemplo, presidencial regional es de nuestro partido, Giovanna Moreira, al igual como, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Entonces tenemos varias personas que también hoy día están tomando un rol de liderazgo en el país, en la región, para poder solucionar los problemas que tienen los y las vecinas. Bueno, usted lo ha dicho, es gobierno en esta oportunidad durante estos próximos 4 años. ¿Cuál es el sentimiento desde el 11 de marzo con la instalación del gobierno? Sí, mira, que hay una instalación, yo creo que me gustaría mirarlo desde la óptica de las personas con las que converso en la calle, en la feria, en el supermercado, en distintos lados, que es una sensación y además una exigencia que se nos pide y también una expectativa que se hace la ciudadanía, que podamos avanzar en los cambios que hoy día la ciudadanía necesita. Y yo, por lo menos, mi mirada es que esos cambios tienen que ser cambios no solo con convicción, sino que también hacer estos cambios que sean también de sentido para todas y todas. Cuando digo todos y todas es que esto trascienda una frontera solamente y netamente política, sino que todos los vecinos, más allá de sus miradas ante la vida y sus posturas de nuevo política, sienten que hay un cambio para mejor para todas y todos. Entonces, cuando uno habla de educación, cuando uno habla de pensiones, yo creo que acá en la Cámara de Diputados y Diputadas, independientes del color político, todos sabemos que tenemos que mejorar estos sistemas, entre muchos otros, como por ejemplo salud, que es un temazo en Chiloé. Y si nosotros avanzamos, en el fondo, escuchando a todos, yo creo que efectivamente vamos a lograr que este gobierno le vaya bien. Sin duda hay una presión y hay una esperanza también en el nuevo gobierno, teniendo la experiencia de un gobierno de derecha, ahora uno de centro izquierda. Obviamente hay una presión política con el tema también del estallido social 2019, de la revuelta social. También hay problemáticas y hay temas que están en la palestra y que el actual gobierno también tomó bandera en su momento en campaña. ¿Existe una presión también con respecto a eso, que hay una esperanza también de parte de la comunidad y que ha depositado en el gobierno, cree usted? Sí, mira, yo más allá como de la teoría política, que aquí podemos hablar mucho de las causas del estallido, de los fundamentos que hay atrás, etcétera,
Yo soy un diputado que está en la calle, que soy de terreno, y ahí es donde yo me muevo y es el lugar donde me desempeño y soy inmensamente feliz. Y ahí uno escucha justamente a las y los vecinos, y es lo que te relataba, la gente efectivamente está choreada por sus pensiones de miseria, está choreada porque la educación no es igual, de igual calidad para todas y todos. En el mismo ámbito, el tema de la salud, el acceso es muy complejo, la conectividad distinta. Hoy día yo de la Comisión de Economía hemos peleado pero incansablemente y esperamos que pronto el gobierno pueda anunciar, por ejemplo, algunos subsidios para el gas y para la parafina, que son temas que nosotros hemos venido denunciando hace más de un año y que, de nuevo, ahora viene el invierno, ya está helado nuestra región y justamente muchas personas se calefaccionan justamente con este tipo de combustible. Entonces, yo he sido muy insistente acá en la Cámara de Diputados y Diputadas de instalar ese tema, temas que de repente ni siquiera han sido como dentro de la misma coalición. Yo, por ejemplo, presenté un proyecto de ley para bajar en un 50% el impuesto específico al combustible. Y debo decir que yo no me sentí para nada apoyado justamente por mi coalición, muy por el contrario, el proyecto lo perdimos en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque existe un conflicto que, claro, que tiene que ver con el medio ambiente y cómo desincentivamos el uso de los vehículos para que la gente los use menos. Entonces, al bajar el precio del combustible, lo que hacemos es que la gente use más los autos. Pero la realidad de nuestra región es muy distinta. El automóvil eh, se requiere muchas veces para recorrer grandes distancias, el transporte público que tenemos no es el adecuado, las ciclovías que hay en la región son contadas con los dedos de una mano, y las que hay no son de grandes extensiones, hay algunas comunas que han avanzado más que otras. Entonces tenemos un desafío mayor en ese espacio, y como yo digo aquí, y respondiendo un poco también a tu pregunta, hay mucha expectativa, sí, hay harta expectativa, y yo por lo menos lo que escucho en la calle también son sobre todo que también podamos solucionar temas de carácter regional, como lo que señalaba recientemente, por ejemplo, con las alzas de los combustibles. Hay un tema que usted mencionó y que es una problemática a nivel país y se agudiza más aquí en Chiloé con respecto a que somos un archipiélago, tenemos adyacentes muchas islas, el tema de la salud, que es tan complicado. Usted también ha puesto ahí firme su voz con respecto a varias situaciones que se han generado, entre ellas hace unos días atrás el tema también con los directores de los servicios de salud de Chiloé y también de Osorno, si no me equivoco, de la provincia, ¿cierto? Y bueno, a otros temas de salud que también aquejan y que usted ha tomado también la voz ahí en el Parlamento. Sí, efectivamente, como tú dices, nosotros hemos tenido un foco. Uno de nuestros focos de trabajo sí es justamente la salud. Y yo creo que gracias al contacto que tenemos con distintos gremios y además con la y los vecinos en Chiloé sobre todo, hemos logrado levantar muchas problemáticas. De estas problemáticas yo podría enumerarte varias en este momento, pero recuerdo, por ejemplo, lo de recién nacido que falleció en la comuna Castro, que fue noticia no solo regional, sino que nacional. A raíz, ¿cierto? Él estaba con una condición muy compleja, pero cuando se requirió un ventilador mecánico, y este llegó, que además es un ventilador mecánico especial para un recién nacido, no es lo mismo que un ventilador mecánico para un adulto, este estaba aparentemente en malas condiciones y hay una investigación sumaria que entiendo que ya estos días ha tenido resultados. Hemos pedido, por ejemplo, para que Chiloé tenga psiquiatras infantos juveniles que tenía antes y hoy día no los tiene. Estos psiquiatras son claves, por ejemplo, para tratar los temas que hoy día estamos viviendo de violencia, y los tribunales de justicia, de familia en específico, lo que hacen muchas veces es derivar a estos jóvenes que tienen problemas en sus familias o de conducta o de temas afines a este tipo de problemáticas, los derivan a psiquiatras infantos juveniles y resulta que en la isla no hay. Entonces, lo que ocurre es que toman un psiquiatra infanto juvenil para adultos, que no es lo mismo que alguien especializado justamente en menores de edad. Hemos tenido problemas de, por ejemplo, conflictos de interés en el hospital de Castro, donde Contraloría va a iniciar una investigación sumaria, y así suma y sigue, y efectivamente, ahora el último tiempo lo que dimos a conocer es que se le pidió efectivamente la renuncia al director al director del Servicio de Salud de Chile y al director del Servicio de Salud Reloncaví. Reloncaví Reloncaví, es sí. básicamente
Puerto Montt, Calbuco, las ciudades las ciudades que están en Palena, porque ahí también tuvimos otro tipo de problemáticas que no vale la pena detallar ahora, pero hemos estado sobre este tema. Hoy día, por ejemplo, buenas noticias, para no todo sea malo, ¿no? Una de las cosas que hicimos permanentemente y donde apuntalamos junto de nuevo con los vecinos y con los funcionarios de salud es lo que hoy día está ocurriendo en el Hospital de Ancud, donde tenemos una obra que está avanzando, una obra bastante emblemática que va a venir a mejorar la vida, no solo de los vecinos de Ancud, sino cuando hay una emergencia, un vecino de Castro puede trasladarse a Ancud y no pasar a Puerto Montt. Y ese hospital lamentablemente tenía sus obras complementarias, es decir, los caminos de acceso eran de ripio. Entonces, imagínate lo paradójico que suele ser tener un hospital nuevo, pero con acceso de camino ripio, es decir, donde una va a transitar una ambulancia, donde van a ir pacientes enfermos, y iban a tener que estar justamente transitando kilómetros por un camino lleno de baches, camino probablemente en mal estado, porque los caminos rípidos sabemos en esta región que si no tienen una mantención adecuada no están en buenas condiciones. Por lo tanto, hoy día se ha levantado ya la licitación para que estas obras sean una realidad. Qué buena noticia, diputado, escucharlo de su voz también, que comience este proceso tan importante y tan esperado también para los vecinos de Ancud. En Quellón pasó algo idéntico, ya el hospital tiene más del 90 y tanto por ciento de construcción, está a punto ya de comenzar a utilizarse por los profesionales y también por la comunidad en general, pero están avanzando a poco también los que son las obras complementarias. Quisiera llevarlo a otro tema, diputado, porque tenemos entendido también, y bueno, conocimos el año pasado, bueno, estamos viviendo la pandemia del COVID-19, con ellos se vinieron a varias problemáticas o varias situaciones complicadas que debimos enfrentar como sociedad y que muchos no nos dimos cuenta porque quizás nos encerramos, nos aislamos. Una de ellas fue que quedaron muchos niños huérfanos en todo el territorio nacional y también aquí en nuestra región. Usted impulsó una iniciativa también para apoyar a estos niños que quedaron sin sus padres o sin sus familiares cercanos con respecto a que fallecieron a producto de este virus que nos atacó como fue el COVID. Sí, bueno, como tú señalas, nosotros hemos estado preocupados en el día a día de lo que fue la pandemia, ¿ya? Hay temas que fueron bastante visibles, como hablábamos recién, el gas, por ejemplo. Nosotros fuimos muy promotores del gas. De hecho, nosotros hicimos una campaña que la utilizamos que recorrió prácticamente todo el distrito. Eso incluye, evidentemente, Chiloé. Hicimos un banco solidario de gas, porque nos dimos cuenta al principio que era muy complejo para las y los vecinos acceder a un cilindro de gas por el costo que tenía. Entonces, al principio de la pandemia hay que pensar que mucha gente se quedó en sus casas, muchos quedaron desempleados y no daba justamente para un cilindro de gas. Incluso conseguimos nosotros recursos de la Embajada de Taiwán que nos ayudó a donar varios cientos de cilindros a distintas personas. Tuvimos, por ejemplo, con el proyecto de ley, que soy autor de este proyecto, donde se prohibía el corte de los servicios básicos, es decir, que las personas no podían pagar su luz, el agua o la telefonía, y este no fue cortado, sino que más bien la cuota fue postergada para el final. Hoy día estamos trabajando también para ver cómo solucionamos temas en situaciones de mucha vulnerabilidad, donde hay deudas muy abultadas también por el no pago de estas cuentas de servicios básicos. Y uno de los temas que más nos impactó justamente fue esto que conocimos el caso de estos hermanos de la comuna de Achao, de 3 hermanos chiquititos, menores de edad, que perdieron a sus 2 padres producto de la pandemia. Y ese tema nosotros lo trajimos acá a la Cámara de Diputados. Yo lideré efectivamente esas conversaciones, donde lamentablemente en Chile era un tema que estábamos escondiendo debajo de la alfombra. Fíjate que nosotros cuando denunciamos este tema, ya había pasado más de un año de la pandemia. Es decir, ya habían otros niños que habían perdido a sus papás y nosotros no fuimos capaces de observar lo que estaba ocurriendo con estos niños que pierden a un ser querido, que además un ser querido que muchas veces lo estaban despidiendo en la puerta de su casa, porque si iban al hospital grave, fallecían en el hospital y por protocolo COVID, ustedes saben que no podía hacerse más bien un funeral con pocas personas, con un ataúd cerrado, no hacían ni siquiera el proceso de duelo de lo que significa perder a la persona que más quieres en la vida, que puede ser tu padre o tu madre. Y en este caso se juntaban ambos espacios, es decir, perder a tu papá y perder a tu mamá. En Chile nosotros levantamos la cifra, hay más de 200 casos de este tipo, logramos levantar también y lograr
a fin del periodo del gobierno anterior, porque logramos trabajar con ellos, de que se levantara también, que se otorgara una pensión de gracia a los niños que están en esta situación. Por lo tanto, para nosotros es una buena noticia, pero que yo voy a seguir insistiendo en este nuevo gobierno para ir más allá de la pensión de gracia, porque aquí muchas veces estos niños requieren un apoyo psicológico, requieren un apoyo psicológico también las familias que las reciben. Nosotros no sabemos que están estos más de 2.000 niños que han perdido a uno de sus dos padres, porque lo que nosotros vemos en la experiencia comparada con otros países es que muchas veces cuando estas familias, estos niños quedan sin sus papás, por ejemplo, 3 hermanos, son separados. Entonces uno se va a vivir con un tío, otro se va a vivir con un abuelo, otro se va a vivir con un familiar de no sé de qué parentesco, pero son con un familiar. Muchas veces son separados de ciudades y se rompe esta comunidad que uno tiene entre hermanos. Hay muchos otros niños que uno ve en la experiencia comparada han tenido que trabajar. Yo conocí el caso de una adolescente de 21 años que perdió a su mamá y que tiene un hermano pequeño y que ella estaba en la universidad y tuvo que abandonar sus estudios superiores para poder ayudar a su hermanito a que pueda seguir en el colegio, que pueda tener sus cosas, que puedan alimentarse, y además tuvo que hacerse cargo de sus abuelos adultos mayores de más de 90 años, que dependían también de su madre. Por lo tanto, hay situaciones bastante dramáticas en lo que nosotros estamos viendo hoy día en el país, pero que lamentablemente están todavía estos casos ocultos debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos una cifra en general de cuántos niños hay, pero no sabemos el caso a caso. No sabemos si todos los niños tuvieron la fortuna de los niños de Achao, de que una hermana viniera y se hiciera cargo y no los sacara del colegio y sigan viviendo en Achao y les pueda dar una buena calidad de vida. No sabemos en qué están los otros niños y eso es grave. Sin duda, casos que obviamente nos tocaron a todos cuando nos comenzamos a enterar y como yo lo dije antes de hacerle la consulta, muchos de nosotros nos encerramos debido a la pandemia, protegimos a los nuestros, pero no nos preocupamos del vecino o de lo que estaba pasando alrededor en nuestra comunidad. Me causa alegría que no dejen abandonado y también hacemos el llamado a ustedes, diputados, yo sé que lo tienen muy pendiente, no dejar abandonados estos casos que son tan importantes. Diputado, me gustaría que vayamos a otro tema que es importante también. Ha habido estos últimos días también una crítica hacia el gobierno con el tema de los nombramientos a las nuevas autoridades, a los seremi, a los secretarios regionales ministeriales de las diferentes carteras, ¿no es verdad?, acá en la región. ¿Cuál es su apreciación con respecto a esto? ¿Y sabe por qué se ha demorado todo el proceso ya cuando vamos a cumplir casi a pocos días de un mes de gobierno? Sí, mira, esto fue un proceso distinto a los anteriores. Hay que decirle a y los vecinos que nos están mirando que fue ¿verdad? Un proceso distinto. Nosotros, por lo menos desde nuestro partido, presentamos, de hecho, a las mejores personas que son militantes de nuestro espacio. Es más, nosotros no solo nos fijamos tener paridad, tener hombres, mujeres, sino que también que obedezcan a un ordenamiento territorial. Es por ese motivo que el nuevo Ceremi de Economía, Luis Cárdenas, es el único Ceremi chilote. Y eso para nosotros nos alegra mucho porque no solo es de nuestro partido, sino que además se hace realidad lo que yo digo en el territorio. Es decir, a mí efectivamente me interesa que se descentralice el poder y que aquí exista una especie de equilibrio a la hora de poder nominar autoridades. Acá hay un proceso que, como digo, y volviendo al punto inicial, más allá como de las críticas de las demoras de la instalación, tiene que ver porque aquí se buscó un proceso distinto al anterior. Aquí no solo bastaba, ¿cierto?, ser, por ejemplo, amigo del diputado de turno o del senador de turno para estar en un cargo, o haber perdido un espacio, un escaño para haber estado en ese lugar. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones hizo que se demorara un poco el tema. Yo debo hacer una autocrítica ahí, porque aquí yo podría apuntar al gobierno y desligarme, ¿no? Aquí me interesa, yo creo que acá muchas veces se fue más papista que el Papa, como se dice, a la hora también de buscar y hilar muy, Con muy, muy fino, pinza, porque, bien por ejemplo, estudiado. por, ej- por ejemplo, mira, hay un tema que aquí se comprometió, que es la paridad de género. Faltan 3 nominaciones aún en el gabinete, estas 3 nominaciones deberían ser mujeres para que se cumpla lo de paridad de género, o al menos 2. Pero esa paridad de género, por ejemplo, también se le exigió a los ministerios. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio cercano a nosotros, tiene que elegir sus 15 Ceremi con paridad de género. ¿Qué es lo que ocurre?
que muchas veces ellos decían, ok, tenemos nuestra paridad de género, pero los lagos, por ejemplo, el Ceremi es hombre o mujer, y les desarmaba la paridad de género al ministerio. ¿Se entiende? Entonces era muy difícil, por ejemplo, calzar esos dos espacios. Entonces decían, no, pero es que a la región le pido que sea hombre porque si no a mí me desarma la paridad de género. Y al revés, la región decía, no, nosotros tenemos un acuerdo regional que en el MOP tiene que ser una mujer. Entonces, este tipo de cosas yo creo que fueron dejando que el proceso sea un poco más lento. Yo decir, también para ponerlo en la justa medida, el gobierno anterior se demoró, si el 11 fue el cambio de gabinete, el 17 se nombraron a los Ceremi, y nosotros efectivamente hay una demora que uno está acostumbrado un poquitito más larga a esa espera. Pero hoy día, bueno, lo importante es que ya están las personas, nosotros esperamos verlos pronto en terreno. Yo ya he compartido esos números de teléfonos con todas las autoridades que conozco de nivel provincial que me lo han pedido, para que justamente vayan a solucionar las problemáticas que hoy día tenemos, como decíamos, en salud, en transporte, en obras públicas, en turismo, etcétera. Mm. Bueno, diputado, quiero llevarlo a casi los últimos temas ya que vamos a conversar en nuestra entrevista. Como siempre, le agradecemos la gentileza. Hay un tema latente que está hoy día en boga y que a mucha gente se ha preguntado qué está pasando con respecto al tema de los retiros, del supuesto quinto retiro, que ha causado también Sí. algunas polémicas, algunos dichos de la gente de derecha, de izquierda, de centro. ¿Cuál es su posición con respecto a esta temática para que la gente sepa acá en Quillón? Sí, mira, esto es un proyecto que ya, al igual que los anteriores, yo me he decidido al final, ya entrando a la recta, a los últimos 100 metros planos, como se dice en atletismo. Ya, y si por ejemplo eh, si tuviera que votar mañana, ¿qué le diríamos a la gente? ¿O lo estoy poniendo en Mira, es que es aprieto? difícil poner. Sí, no, 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 no. Yo tengo, mira, es que a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Porque aquí hay que pensar, yo, ¿qué es lo que diría acá? Muy claro a las y los vecinos, como también ¿Ya? acostumbro ser. Acá muchos de los retiros nosotros lo vimos, hay que pensar en el momento que estábamos y pedimos el retiro. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho el primero, ¿no? El primero, que fue una posición muy complicada votar a favor. Yo lo voté a favor, he votado todos a favor. Eh, Fue al principio de la pandemia, el primer tiempo de la pandemia, digámoslo así, cuando nosotros acá en la Cámara de Diputados y Diputadas le pedíamos un ingreso familiar universal a los vecinos, al gobierno. Dijimos, con 60 lucas no alcanza. Por lo que decía yo recién, con 60 lucas te alcanzan 2 cilindros gas y con suerte y se acabó la plata. Y nosotros le dijimos, insistimos, y el gobierno no nos escuchó. De hecho, celebraron aquí cuando se aprobó un bono de 65 lucas. Y ante ese bono mezquino, egoísta, nosotros dijimos, ok, el primer retiro va. Y lo aprobamos y a mucha gente le sirvió. Yo me pillaba gente en la calle que le sirvió para pagar deuda, gente que le sirvió para comprar sus bienes de primera necesidad, desde comida hasta otro tipo de cosas. Gente que decidió emprender, hubo gente que dijo, como me quedé sin pega, me compré un autito y estoy haciendo de Uber o de Didi o estoy haciendo de repartidor. Otros hicieron emprendimiento, ustedes lo tienen que haber visto probablemente en redes sociales, porque ocurrió en todo Chile. Gente que en redes sociales, como explotaron gente que vendía comida, unos hicieron kuchen, pizza, hamburguesas, comida de todo tipo, y gente que trató de emprender justamente con esos fondos. Otros arreglaron su casa, otros se pudieron operar de operaciones que tenían postergadas. Todo este tipo de cosas ocurrieron justamente con este retiro. Ahora, el contexto actual, y yo le que pregunto sinceramente a la de los vecinos, ¿qué es lo que vamos a hacer con la inflación? Esa es mi gran pregunta, porque hay que ser sincero, los retiros nos han llevado a que el kilo de pan esté a más de 2.000 pesos, que el litro de aceite de supermercado que esté costando 3.000 y tantos pesos. Hoy día, por ejemplo, las personas que accedían a un automóvil, en principio de la pandemia, fíjense el precio de los automóviles. Hoy día no nos pilla ningún auto nuevo por menos de 18 millones de pesos. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con los créditos hipotecarios? Aquí hay gente de clase media que tiene que pagar los hipotecarios que han subido las tasas enormemente. Hay gente que compró, por ejemplo, departamentos en verde y que hoy día por las tasas ven que es imposible comprarse un departamento y están pidiendo que les devuelvan las garantías que dejaron porque dijeron, con esta plata no nos alcanza, vamos a tener que seguir arrendando toda la vida. Entonces, eso es lo que hoy día está en la mesa. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos que el día de mañana probablemente va a haber un anuncio presidencial donde se van a entregar un paquete de medidas. Nosotros tengo entendido que incluso puede ser una cadena nacional, eso no lo sé, pero donde se den
medidas justamente para ir a capear estas medidas. Ahora, para ponerlo también, no va a haber en ningún caso va a haber una medida que el gobierno le entregue a una persona 4 millones de pesos, que es lo máximo que pueda acceder a su fondo. Pero sí tienen que haber medidas para, por ejemplo, el tema que hemos hablado el último tiempo, la beca, la BAES, la tarjeta BAES de la JUNAEP, los jóvenes están pidiendo que suba esas becas. Las cuidadoras, hay muchas personas que son cuidadoras que necesitan, por ejemplo, mayor atención, que son las que están pasando, las clases más vulnerables, lo que está pasando, yo sea, con, por ejemplo, con los servicios básicos, la gente que ha acumulado deuda ahí. No sé, hay que esperar qué es lo que va a pasar. Y por lo pronto también el nivel de la economía, porque hay muchos que dicen la economía está mal, estamos mal, no hay... Yo lo que veo muchas veces cuando hablo con los emprendedores de nuestra región es que dicen, yo tengo empleo, mucha gente no quiere emplearse porque el bono del IFE es mejor que el sueldo. Entonces tenemos que trabajar urgentemente de aquí a abril, se ha comprometido, yo estoy en la Comisión de Economía, por eso aquí me pongo, como se dice, sanguchito palta, y les cuento que de aquí a abril debería ya estar el proyecto de ley para subir este año a los 400.000 pesos como sueldo mínimo. Y ahí va a haber para las pymes que me están escuchando, que dicen, chuta, yo empleo a unas personas y para mí es muy complicado llegar a ese sueldo. Bueno, va a haber también un proyecto que va a ser de un subsidio para que las pymes puedan llegar a pagar ese sueldo mínimo a sus trabajadores. Entonces, esos factores son los que tenemos que trabajar, porque también, y aquí el fondo, el problema es cuál es el sistema, cuáles van a ser las jubilaciones que vamos a tener. Está bien, vamos a tener, y hoy día estamos trabajando para que no tengamos pensiones de miseria. Pero si cada vez seguimos sacando el sistema, los fondos de la AFP, bueno, vamos a tener, el Estado va a ser capaz de tener pensiones solidarias para todos los chilenos, difícil. Entonces, ese es el tema que hay que discutir. Aquí hoy día, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, que aquí estaba viendo, se aprobó fusionar todos los proyectos, se va a discutir, y bueno, llegará el momento en la sala y habrá que argumentar con esto. Pero yo, de nuevo, recalco, a la y los vecinos, que también me lo han dicho en la calle, también tengo dudas con que se apruebe, porque si esto se aprueba, si el kilo pan hoy día cuesta 2 lucas, es muy difícil que vuelva a costar los 1.000 pesos que costaba hace tiempo. Entonces, ¿ahora qué? ¿Nos vamos a arriesgar que el kilo pan cueste 2.500? 3.000 por la inflación, que los hipotecarios se van más. Y ahí es donde yo, de verdad, tengo dudas y espero ser convencido, si que alguien quiere, con ese tipo de argumentos, para ver efectivamente al final del día cómo se va a votar ese proyecto. Qué bueno escuchar los argumentos, porque después uno de repente no se entiende, oye, si votó en el primero, el segundo, el tercero, el quinto está dudoso, bueno, los argumentos acaban de usted y yo creo que la gente entendió también el mensaje. Último tema para conversar, sabemos que está en reuniones hasta horas de la tarde y noche ya, pero quería consultarle, tenemos un proceso histórico, la constituyente, muy rapidito. Hay una campaña, y lo han denunciado muchos políticos de centro e izquierda, de parte de la derecha, a llamar rechazo. Hay una fecha tentativa que va a ser mencionada en las próximas horas, dicen, mañana quizás, con respecto a este plebiscito de salida. ¿Cuál es su posición con respecto a estos temas que se han generado también, estas polémicas que se han generado con respecto de un sector con otro sector político? Sí, nosotros nos han anunciado que el plebiscito de salida sería el 4 de septiembre, esa sería la fecha del plebiscito de salida. Me alegra, me parece una buena fecha porque habían algunos que proponían el 11 de septiembre, pero yo creo que no podemos llegar a una fecha que para Chile fue tan dolorosa a que el plebiscito se transforme, ¿cierto?, en todos quienes están, efectivamente, y me sumo, contra la dictadura y un golpe militar versus los que sí. Yo creo que esa no es la discusión acá de fondo, por lo tanto es importante sacarla justamente de esa fecha. Y me preocupa, y yo creo que el tirón de oreja, y perdón por decirlo así, yo creo que lo han sentido los constituyentes. Yo creo que hay mucha también, así como yo le digo que estoy en la calle y escucho lo del retiro y escucho los problemas de la ciudadanía con respecto al alza del combustible, del gas, de la parafina. También hay mucha molestia con lo que está pasando en la constituyente. Hay mucha molestia, hay mucha gente que de repente tiene muchas ganas y que votó a prueba, pero que por un detalle de repente de la constituyente, una norma mal diseñada, está dispuesta a votar rechazo. Y eso me preocupa muchísimo. Y hay mucha esperanza en esta comisión de armonización que se llama, que es la que toma al final todas las propuestas y armoniza la constitución, la propuesta de la redacción de la constitución. Pero yo creo que hoy día hay efectivamente
mucha gente que votó por el apruebo. Los del rechazo, dejémoslo, no han cambiado de posición, digamos. Pero quienes votaron apruebo que tienen un gusto, ¿cierto?, a duda, ¿no? Así decir, bueno, aquí hay algo que a mí me hace ruido y hay que ver. Entonces aquí hay que pedirle a los constituyentes que efectivamente, más allá de las agendas personales, porque yo también he visto que hay muchos que llevan agendas personales a la constituyente, puedan hacer efectivamente una constitución que sea del sentido común, que sea de nuevo de todos, porque aquí lo que pueda pasar, y esto es futurología, y aquí me tira un piscinazo que puede tener la piscina agua o no agua, pero a mí me interesa que ojalá el apruebo del 4 de septiembre, si es esa la fecha, sea tan contundente como el plebiscito del apruebo y el rechazo. Es decir, que prácticamente un 80% de los chilenos esté a favor del cambio de la Constitución. Si gana por un margen muy estrecho el apruebo, también va a ser un problema, porque nuevamente se va a instalar que no es una constitución representativa de la gran parte de los chilenos. Entonces, eso también hay que ponerlo en perspectiva y no hay que taparse los ojos. No es lo mismo ganar un 80-20 de un 60-40, ¿te fijas? O de menos, un margen aún mucho menor. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Yo lo que sí he visto que también el gobierno ha levantado señales de alerta de preocupación. Qué bueno que estén considerando las encuestas para que, como digo, los constituyentes también sientan lo que la ciudadanía está opinando. A los constituyentes no les gusta que nosotros los parlamentarios hablemos del trabajo que ellos hacen. Cada vez que alguien ha tratado de decir algún comentario, no solo desde el Congreso, sino que, por ejemplo, los sistemas de justicia se han molestado y se enojan. Y yo creo que ahora es escuchar también a quienes nosotros también estamos en la calle día a día conversando con los vecinos, y me imagino que algo tendremos algo tenemos que tener para ofrecerles y para que puedan escuchar, reflexionar y hacer lo mejor para todos. Sin duda, la idea es que esta constitución que se está construyendo participemos todos, ya tanto los actores políticos, actores sociales, la comunidad en general, la población de todo el territorio nacional. Diputado, queremos agradecerle la gentileza porque a esta hora de la tarde todavía tiene reunión hasta las 10 de la noche. Me decían que tenían por ahí por interno comisión el día de hoy, así que quiero agradecerle la gentileza de verdad por atendernos y esperamos tenerlo pronto por la comuna de Quillón y ojalá que esté acá en los estudios de Hito Cero Televisión conversando con nosotros como lo han hecho otras autoridades también muy pronto. Así que un abrazo para usted, muchas gracias por su gentileza de atendernos este llamado. No, yo muy contento de este contacto, espero que no sea efectivamente el último, ojalá sea ya en terreno. Nosotros estuvimos el último tiempo también denunciando temas desde allá en Quillón, sobre todo con problemáticas viales, que había mucho, por lo menos en las reuniones que nosotros tuvimos, además de los APR, que tenemos un problema en la región y muchas solicitudes de APR, pero con la instalación nosotros solicitamos algunos reductores de velocidad cerca de algunos colegios, a la entrada de Quillón, perdón, que también se nos ha denunciado que hay mucho vehículo que pasa a alta velocidad, y ahí estuvimos haciendo un trabajo y también, bueno, quienes quieran contactarme y también darnos a conocer algunas problemáticas que puede tener la comuna en temas de salud, de educación u otro, es súper sencillo. En redes sociales, en Facebook, colocan Alejandro Bernales Diputado, van a pillar ahí mi fanpage y me pueden escribir mensaje y nos ponemos en contacto y vemos qué podemos hacer. Así que eso, un gran abrazo. No, gracias a usted por su gentileza, por conversar con nosotros en nuestro programa Pauta Local, un programa que tiene nuestro canal Hito Cero Televisión, que transmite a través de Quillón Informa, también nuestra plataforma informativa. El día de hoy estuvimos conversando con Alejandro Javier Bernales Maldonado, quien es diputado de nuestra república, de nuestro distrito. Así que agradecemos a ustedes por su atención y lo invitamos a seguir en la programación de Hito Cero Televisión. Tenemos programación deportiva, de entretención, también de conversación, política, social, noticias los días lunes y viernes también. Así que lo invitamos a estar muy atento a nuestra programación habitual. Que siga la compañía de Hito Cero Televisión. Hemos presentado Pauta Local, un espacio abierto al diálogo con temas de contingencia, actualidad, locales y más. Hasta una próxima.